El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía.
El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Richa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Richa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Richa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Richa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Richa Torres nos amplía. Sajnumos, sabitat gesaloiraut, nasradisan waifle, dalifme, boiro, karima metneoxadan salersak y lo pedanesen, anusonem la aramri feknois, eso pedamos dedos ruxidus neot, naledamos etne disera. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Richa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Richa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Richa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Richa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Richa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Richa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Richa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Richa Torres nos amplía. Hoy ha sido un día crucial. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Richa Torres nos amplía. ha sido un día crucial. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Richa Torres nos amplía.
El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El mason se rota de Sasnumos, Sabita, que saloirá, Nasadisan, Waifle, Dalifme, Boiro, Karima, Metnoxadan, Saler, Sakiti, Lopedanes, Anusonem, Laramri, Fake Noises, Opedamos, Dedos, Luxidus, Neot, Naledamos, Etne, dice el presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía.
Ilmason zerotasti sasnumos savitargets que saloiraut nasadisan waifle dalifme boiro karima metnoxadan salersak dilo pedanesen anusonem la ramri fake noises o pedamos de dos ruxidus neot naledamos etne dice el presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. Hoy ha sido un día crucial para la historia de Estados Unidos con la toma de posesión del presidente número 47. En Filadelfia El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará Filadelfia, santuario, expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía.
presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Kecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Kecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Kecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Kecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Kecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Kecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Kecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Kecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará Una políticas el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Kecha Torres nos amplía. Hoy es un día crucial para la historia de Estados Unidos. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Kecha Torres nos amplía.